Entonces, nosotros lo que intentamos era recoger en el libro determinados utillajes intelectuales que permitieran pensar las cosas de otra manera. Y nos remitimos a la concepción del Estado de Gramsci, que no es sino la vieja concepción de Estado que tiene 2500 años. La concepción de Estado que aparece en Gramsci, esa que es sociedad política más sociedad civil, es una concepción de Estado que encontramos en el modernizador para la contemporaneidad de esos conceptos, que es Hegel, que considera que un Estado es una cultura material de vida que organiza una comunidad, pero Hegel lo único que hace es tomar unos conceptos que están en Aristóteles, o sea, que es que la polis, o sea, el Estado, es una ley, un nomos, una ley constitucional, más un ethos, una cultura material de vida. El ethos, además, es la cultura material de vida pensada no como lo haría quizá un antropólogo actual, algunos sí, otros no. Un antropólogo actual, cuando aparece la cultura material de vida, presenta una cacerola y presenta una mesa, sino como aquellos conocimientos que nos permiten a todos generar todo eso. Aquellos conocimientos que nos permiten a todos hacer una cacerola, el saber hacer una cacerola, aquellos conocimientos que nos permiten saber para qué se usa una cacerola y usar la cacerola, aquellos conocimientos que nos permiten saber que una cosa que está ahí y que tiene un color raro se llama estofado y se come. Aquellos conocimientos que nos permiten entablar relaciones con los demás y hacer cosas en grupo, en comunidad, todo el saber hacer. O sea, el ethos es la cultura material de vida pensada desde los conocimientos que la gente tenemos en la cabeza que nos permiten hacer eso. Todo. Hacer barras de pan, saber cómo se hacen barras de pan, hacer barras de pan, saber cómo se usan las barras de pan, usar barras de pan, saber cómo se hacen, pensar, esto es una máquina, no, eso es un conjunto de piezas, ahí hay tornillos, saber cómo se hacen los tornillos, hacer tornillos, saber cómo se... O sea, el mundo humano pensado desde el saber que dirige las manos de la gente. Eso es, digamos, la variante que introduce el concepto ethos respecto de cultura material de vida. El ethos sabe que la cultura material de vida son todas esas cosas, las casas, los tejidos, las ropas, y que eso está porque en la cabeza de la gente hay un saber hacer. Entonces, para esta tradición, que, ya digo, esto es la clasicidad grecolatina, un Estado es una comunidad de vida organizada por una cultura, que es una cultura que producimos nosotros porque en la cabeza de esa comunidad está el saber hacer las cosas, que va acompañada de un instrumento jurídico-político, de una ley que permite a la gente organizar, tomar decisiones deliberativas unas normas de organización deliberativa para gestionar todo eso que sería la ley. Claro, cuando se ve el Estado así, se comprende, de un lado, la fragilidad de los conceptos políticos que estábamos manejando, o sea, y, de otro lado, que aparte de que en una sociedad pudiera haber malestar por arriba y crisis institucional de partidos por arriba, pues lo que sostiene la sociedad es una forma de entender y hacer la vida que está en todos nosotros y que si nosotros pensamos que queremos cambiar la sociedad, pero no somos capaces de cambiar nuestra forma de hacer porque no hemos tenido la posibilidad de elaborar y en comunidad con otros formas distintas del hacer, pues aunque nosotros deseáramos cambiar un mundo, solo sabemos generar el mundo que existe. Y por lo tanto, si esto es así, ocurre que esa sociedad que en la superficie parece muy agitada, tiene hacia adentro unas bases solidísimas que están precisamente dentro de nosotros y no en otro sitio, que nos obligan a hacer las cosas como sabemos hacerlas porque no hemos podido generar otra forma de hacerlas. Y por lo tanto estas sociedades son muchísimo más estables de lo que puede parecer y lo que nos explican a veces algunas personas que interpretan las cosas de otra manera. A esto es a lo que Gramsci llamaba hegemonía.
La hegemonía es un mundo material organizado de vivir. En este sentido, Pepe decía que Gramsci hablaba de que un padre de familia es Estado. Esa es una de las ideas que está pues, desde el principio en la gran obra de Gramsci, que es la reflexión que él elabora durante sus 11 años de estancia en la cárcel. Él había siempre elaborado intelectualmente, reflexionando cómo se puede hacer política, etcétera, etcétera. Tenía, antes ya de entrar en la cárcel, una prodigiosa reflexión política muy distinta y muy original, distinta a los demás. Al llegar a la cárcel y no poder hacer otra cosa, se dedica a reflexionar el porqué de la derrota. Él está en la cárcel. Las fuerzas nacionales han triunfado. La revolución que parecía al alcance de la mano en 1919, con los obreros de Milán controlando las fábricas, los consejos de fábrica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser eso? Y entonces empieza a plantearse cuáles son las bases profundas que han permitido que aquello que parecía temblar por todas partes fuera una tormenta superior, pero de superficie, pero debajo había cientos de metros, un mar de cientos de metros de profundidad de aguas tranquilas. Y él retoma todo este legado. Él es un hombre que el marxista que lea Marx desde su propia tradición, de la propia tradición de Marx, que es Hegel, y sabe entender que el Estado es la sociedad, que el Estado es el saber hacer que todos tenemos dentro de nosotros. Y por eso, en un momento dado, dice, un padre de familia es Estado. Un padre de familia es Estado. Si en el área de influencia que él controla es capaz de hacer que todo se realice conforme a esas ideas que él tiene en la cabeza. Si ese individuo tiene en la cabeza un proyecto, entiende un proyecto, y en el entorno suyo, la familia, el barrio, los vecinos, actúa influyendo a los demás, dándole directrices, debatiendo con unos, ordenando a otros, estableciendo un estilo de vida, eso es el fundamento, el microfundamento del Estado. Él es el Estado. Él y los otros millones de personas que están haciendo eso. ¿Y de dónde viene ese saber hacer? Pues ese saber hacer de ese padre de familia es el saber hacer de la cultura material de vida en la que se ha encontrado. ¿Y por qué se podría preguntar, ¿y por qué ese padre de familia, que a lo mejor en la lucha sindical o en la expresión política, cuando va a votar, vota fuerzas rojas, muy radicales? ¿Por qué ese hombre, luego cuando llega a casa, actúa conforme a unas pautas de hacer que consolidan el poder existente? Pues porque uno, individualmente y a solas, no puede cambiar la forma, no puede inventar una forma de hacer. Las formas de hacer materiales de vida no se ficcionan mediante la fantasía. Se pueden generar, relacionándonos entre todos, imaginando nuevas formas de hacer que dirijan la actividad. Entre todos, en comunidad, en grupo, en microgrupo, podemos intentar, capilarmente, la gente, organizadamente, podemos intentar generar nuevas formas comunes de hacer. Pero individualmente, uno no puede hacer sino lo que sabe hacer y lo que se... Y si uno se inventa arbitrariamente, la arbitrariedad, usa de la libertad que tiene en sus tiempos libres, pero inventarse arbitrariamente otras formas de hacer, como las formas de hacer han de ser, son de un individuo, son parte cooperativa de un entramado, los demás no las entienden, los demás no las comprenden, queda ahí como un nada. Y comprender que el Estado es la cultura material de vida, que Estado somos todos y que nuestro hacer está ahormado conforme a pautas que operan en un otro sentido, pero están operando, esto es lo que permite hacer comprender qué es lo que da esta enorme estabilidad a los Estados. Y que la única manera, y que por lo tanto las crisis políticas que quedan en el ámbito de lo institucional son importantes, pueden hacer que la sociedad quede desestabilizada en un momento, puede ocurrir que la clase dirigente que tiene poder
dinero, etcétera, etcétera, pierda a sus equipos de gestión, porque la gente los ve corrompidos pero ese mundo que hay por debajo sigue estando formado por individuos aislados, porque no hay organización comunitaria activa, práctica que nos organice, y sigue estando, y nuestra actividad productiva y reproductiva de la vida, de la cultura moderna, sigue siendo la anterior. Entonces, esta es la situación. Nosotros planteábamos en el libro cómo se podía plantear un proceso constituyente sin un sujeto constituido. ¿Quién era la fuerza que iba a constituir ese proceso constituyente? Nosotros, los políticos, bueno, los 500 diputados, más los 80.000 concejales, los 500 diputados más los 80.000 concejales, más los nuevos 75.000 funcionarios de sindicato, nuevos de trinca, limpios, y eso es lo que puede cambiar el mundo. El mundo además será, o sea, el proceso constituyente entonces arranca, empieza ¿hacia dónde? El otro día me di cuenta que en un debate podía ser interesante, o sea, vamos a ver, un proceso revolucionario puede ser pensado, o un proceso de constitución de algo, puede ser pensado, el momento de ruptura puede ser pensado de dos maneras, como el momento en el cual unas fuerzas ya constituidas a lo largo de un enorme trabajo de tiempo, gracias al cual han elaborado una cultura y gracias al cual millones de personas organizadas en su vida cotidiana han sido capaces de elaborar un proyecto, y entonces el proceso de ruptura es la emergencia de eso ya constituido, o los procesos de ruptura se pueden pensar como el inicio. ¿Pero el inicio de qué? ¿Quién será el que elabore entonces esas personas que van a ocupar el gobierno? Esas personas van a ser capaces desde el gobierno de pensar una cultura material de vida. Las culturas materiales de vida no, ¿hacia dónde va entonces el proceso? ¿Van a ser ellos los que nos digan cómo vamos a vivir? ¿Vamos a ponernos de nuevo en manos de una élite que nos diga no, ahora yo voy a deciros cómo se tienen que hacer las cosas? Pero es que además una élite de 100.000 personas puede ser capaz de diseñar una cultura material de vivir. Estamos de nuevo pensando los procesos de ruptura como los procesos en que comienzan las cosas, cuando en realidad un proceso de ruptura fragua como algo nuevo cuando a lo largo de decenios previamente millones de personas de forma capilar, anónima, microorganizada en la sociedad han ido generando un nuevo hacer, una nueva forma de comprender la vida y aplicándola, y han ido decantando un proyecto de vida que ofrece incluso la posibilidad de tener 5, 6, 10 ideas para la política, para el marco constitucional. Bueno, pues habría esta forma de entender los procesos como de ruptura verdadera, como el final, estaría más vinculada, es una concepción que estaría vinculada al intento a la idea de hegemonía y a la idea de que para conseguir acceder a un cambio debemos generar a lo largo de un proceso de tiempo la actividad de millones de personas para constituir una nueva cultura material de vida. Esa es la que iría, y eso significaría la creación de una nueva hegemonía, de un nuevo sujeto identificable por nuevas formas de vivir, nuevas formas de hacer, pues esto, pero multiplicado por millones de veces o por cientos de miles de veces. Eso estaría prefigurando ya ahí abajo una subjetividad, un nuevo sujeto, una nueva cultura, un nuevo bloque social. En realidad eso estaría poniendo los fundamentos ya de un nuevo Estado. Solo faltaría la ley, si se quiere, ¿no? Y sin embargo, si lo pensamos de la otra manera, resulta que unas personas dicen no, ahora vamos a quitar a esos corruptos, nos pondremos nosotros y ya se habrá producido el cambio. Pero nosotros, en nuestra vida cotidiana, seguiremos desorganizados y seguiremos teniendo que reproducir las pautas de vida que son las anteriores, puesto que no hemos tenido tiempo de producir otras. Y entonces lo que
lo que está ahí, por ahí debajo es la hegemonía de la vieja clase dominante, puesto que la cultura que nosotros hemos... el saber hacer la vida que nosotros estamos desarrollando es el dominante, ha perdido su instrumental político, la cultura material de vida sigue siendo la orgánica de ellos, los recursos económicos siguen siendo los suyos, nosotros estamos atomizados, no hay tejido social organizado, y aparece una nueva clase emergente de gente joven que tiene buenas intenciones. Se da la situación que Gramsci denominaba de revolución pasiva. La clase dominante tiene suficientes recursos como para, a lo largo del tiempo, coger a ese grupo de políticos que está aislado, porque por debajo de ellos no estamos nosotros organizados, y a base de presionar y de comprar, con el tiempo, integrarlos. Integrarlos incluso primero como proyecto. Nosotros que pensábamos que esto se podía hacer de otra manera, y entonces aparece el repertorio. Todo el pescado está vendido, no hay más cera que la que arde, hay que fastidiarse, le pedimos a los bancos que nos ayuden. A los bancos les va usted a pedir, a los bancos en todo caso, hay que aplicarles una bota maraya en los testículos. A los bancos les va usted a pedir. ¿Pero con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? Entonces se empieza el acomodo. Nosotros pensábamos, no se puede, y poco a poco se van produciendo en esos mismos políticos, en su cabeza, cambios capilares, pequeños cambios. En un momento dado, decía Gramsci, pensaba uno que antes la muerte que no sé qué, antes la muerte que el pacto con la burguesía. Pero se van produciendo pequeños cambios, se van produciendo pequeñas aceptaciones, y la persona cuyo cuerpo es el mismo de la persona que 10 años antes pensaba que antes, ya no es la misma persona. Está metida en una nueva cultura porque ha hecho un nuevo hacer que ha generado en él mismo unas determinadas... y está integrado. Esto va mucho más allá de la corrupción, porque una de estas personas integradas así, a lo mejor es un santo y no ha aceptado ni un duro, pero ha quedado integrado en las pautas de hacer, en los patrones de hacer político generados por la vieja clase dominante. Si encima se corrompe, pero eso es la parte incluso más espectacular, ¿no? Son unos corruptos. Bueno, hay que hablar también de los corruptores, pero es que puede ser un político que sea el santo de los últimos días, que no se haya metido un duro en el bolsillo y que que diga, no se puede hacer otra cosa que lo que estamos haciendo. Pero eso es la experiencia de este hombre a lo largo de unos años, después de haber pensado que se podía hacer. Pero esa experiencia se produce porque detrás de ellos el proyecto político no había sido concebido como para creación de un nuevo tejido cultural, de un nuevo entramado social constantemente activo, que genere formas de vida distintas y genere una alternativa de proyecto político, de proyecto de vida, generada ya en el hacer nuestro, a ratos, a trozos, pero ahí en el hacer constante. Si eso se hubiera dado, si eso hubiera existido, esos políticos nunca se hubieran encontrado en la situación de tener que amoldarse, de decir nada es posible.